and you wanna write it down. Would it kill you just to listen? And you wanna sell it out with the words out of position. Bueno, a mí el título de la sesión me parecía bastante interesante, ¿no? No sabía muy bien cómo enfocarlo, pero bueno, voy a hablar de rendimiento deportivo como tal y de las modificaciones o las fluctuaciones hormonales en el contexto del ejercicio físico. Entonces, con este título de la sesión, pues me planteé, ¿no? Hacer el índice. En primer lugar, diferenciar lo que es la actividad física y el deporte, porque al final sabemos que no es lo mismo. Hablar de los beneficios del deporte, como las adaptaciones al entrenamiento, adaptaciones fisiológicas. Hablar de lo que es la caja negra del deporte, que ahí va muy bien lo del tema de las hormonas en movimiento, todas las fluctuaciones que se generan una vez que nosotros empezamos a hacer ejercicio y cuando eso se mantiene en el tiempo. Plantear el ejercicio físico como un arma de doble filo, porque existen las desadaptaciones al ejercicio, lo cual conlleva síndrome y patologías como el síndrome REDS, de déficit energético, que ahora mismo es muy frecuente no solo en el alto rendimiento, sino en el día a día. Es muy frecuente poder ver en una consulta habitual este cuadro clínico y hablaremos un poquito de él. Voy a presentar un caso clínico de un deportista de alto rendimiento en este contexto por el tema hormonal endocrino, pero bueno, comentaremos algún otro caso y luego os comentaré cuáles son los secretos del rendimiento. Pero bueno, eso ya veremos que no hay tanto secreto en esto. Entonces, bueno, la diferencia entre ejercicio físico y deporte, ¿no? Cuando nosotros hablamos, hago ejercicio o hago deporte, ¿cuál es realmente la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o hace un deportista como tal? Pues bueno, el ejercicio físico es cualquier actividad que hace una persona, ya sea de forma estructurada y planificada, o cualquier actividad informal que suponga eso por sí mismo una actividad física, como puede ser subir escaleras, caminar, lo que le decimos al paciente típicamente que se tiene que mover y no tiene que estar sentado en el sillón, básicamente. Entonces, todo se englobaría dentro de ese concepto, pero la principal característica, y ahora veremos, es que debería de ser estructurado y planificado para poder obtener esas adaptaciones al entrenamiento. Por otro lado, el deporte igualmente es una actividad física organizada y reglamentada, cuya característica principal es la competición. Entonces, esta persona obesa está haciendo ejercicio físico, es totalmente diferente a este ejercicio físico que hace el ciclista del fin de semana, que después se va al bar y se bebe su cerveza, que está muy bien como acto social, pero luego va a conllevar unas desadaptaciones al entrenamiento que ha hecho, una inhibición de la vía mTOR y una mala adaptación a nivel muscular. Este grupo de personas que están haciendo crossfit o entrenamiento funcional, que ahora está muy de moda, y luego tenemos el alto rendimiento, como puede ser este ciclista de carretera, que además es diabético tipo 1, a alto nivel. Esto es la ley de Murphy. Yo llegué al equipo, no había diabéticos tipo 1, y en cuanto llegué aparecieron para facilitarlo todo un poco. O una modalidad totalmente diferente, como puede ser el ciclismo de mountain bike. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos hacen las sociedades científicas en cuanto a la prescripción del ejercicio? Pues bueno, todo esto se engloba dentro de la misma curva de Gauss, pero como veis, tenemos opuestos en el caso del obeso o una persona con patología y el caso del alto rendimiento, y las recomendaciones también son súper ambiguas. Se dice que la prescripción del ejercicio debe conllevar una realización de ejercicio entre 3 a 5 días a la semana, con una duración de entre 20 y 60 minutos de duración y una intensidad que va desde baja a moderada o a extenuante. Por lo tanto, nos quedamos igual, y cuando nosotros le recomendamos hacer ejercicio físico a un paciente, no sabemos qué hacer. Es la realidad. Pero hay que prescribir ejercicio. Ahora mismo también está en duda quién es el que tiene que prescribir el ejercicio físico. Antes estaba la figura del médico deportivo, que ya no está viendo cómo se están jubilando los últimos que hay, porque no tenemos la especialidad. Se está intentando formar a médicos para la prescripción en el ejercicio. Las competencias en el preparador físico a día de hoy tampoco hacen que tenga esa potestad, porque hoy día hay mucha patología y al final es muy difícil adaptar esa prescripción al ejercicio. Pues bueno, tenemos todo este escenario
y hay que intentar hacerlo lo mejor posible para que encontremos una adaptación y no una desadaptación, sobre todo en el paciente con patología. Entonces, siempre nos han dicho que más deporte es igual a más salud, pero esto no siempre es igual. ¿Por qué? Porque viene el tío del mazo, nos da y de repente nos encontramos en un cuadro clínico, en un contexto en el que ese ejercicio no ha sido adaptativo. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios del ejercicio físico? ¿Cuáles son las adaptaciones al ejercicio? Pues bueno, hay una balanza en la que mi objetivo es que haciendo un entrenamiento yo obtenga unas adaptaciones neuroendocrinas, aumente el rendimiento y consiga unas adaptaciones motoras específicas para ese ejercicio. Pero en contra, sabemos que el ejercicio físico, el entrenamiento, produce inflamación, produce estrés hormonal y produce estrés oxidativo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el mejor de los casos, más deporte es igual a salud, haremos entrenamiento, tendremos unas adaptaciones fisiológicas, overarching, y eso nos va a llevar al rendimiento y salud. Pero si viene el tío del mazo, el entrenamiento nos va a llevar a un síndrome de overtraining, una disminución del rendimiento y posiblemente una enfermedad. Entonces, encontrar ese punto en el que la balanza se incline hacia lo positivo muchas veces no es tan fácil cuando estamos hablando de mucha carga de entrenamiento en una persona que el deportista obviamente de alto rendimiento va a tener mucho estrés porque va a tener que rendir, su vida y su sueldo depende de ello, pero luego existe la persona de a pie, el deportista amateur, que entrena lo mismo o más que el deportista de alto rendimiento porque no tiene la genética del deportista de alto rendimiento, además tiene un trabajo, tiene una familia y tiene un estrés sobreañadido que va a hacer que las posibilidades de entrar en un sobreentrenamiento pues sean superiores al deportista de alto rendimiento. Entonces, hay que hablar de la dosis de ejercicio. ¿Por qué? Porque todo ejercicio es un microtrauma. Un microtrauma no solo a nivel muscular, sino a nivel de estrés hormonal y estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo se regula eso? Pues de forma sencilla, hablando de la percepción de esfuerzo. Todo esto, cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo, por ejemplo, o hacemos un test de fuerza, podemos calcular y determinar cuáles son las intensidades y las zonas de entrenamiento de cada persona en función o de su frecuencia cardíaca o de su potencia. Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, la cantidad de peso que puede hacer para una repetición, lo que sería una repetición máxima, y también depende del tiempo en el que lo realice. Por ejemplo, en el ciclismo se mide con la sentadilla cuánto peso puedes mover en una sentadilla, a qué velocidad puedes hacerla y cuántas repeticiones puedes hacerla, porque si la velocidad es muy lenta, la respuesta que tú vas a tener a nivel muscular y a nivel hormonal va a ser diferente, entonces las adaptaciones van a ser diferentes y todo eso pues hay que saber cuantificarlo. Pero yéndonos a lo más sencillo, que sería la percepción de esfuerzo en un entrenamiento aeróbico de resistencia como tal, cada hito fisiológico, cada capacidad o cada intensidad del ejercicio se va a poder mantener máximo un tiempo definido. Es decir, un entrenamiento fácil por debajo del 35 del VO2 max, yo lo voy a poder mantener mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si es un ejercicio moderado que va en una intensidad entre el 35 y el 70% de nuestra capacidad máxima de oxígeno, no voy a poder mantenerla más de 3 horas. Porque si yo lo mantengo más de 3 horas es porque no estoy a esa intensidad, estoy a una intensidad superior. Y esto, inferior, perdón. Esto es muy importante cuando se hace un entrenamiento de serie. Serie de VO2 max, serie a nivel de umbral, ¿no? El umbral, hay diferentes umbrales, los umbrales es cuando yo empiezo a utilizar un fuel energético u otro, entonces esas intensidades se pueden mantener un tiempo específico. Cuando uno prescribe el ejercicio, tiene que prescribir la dosis de ejercicio, es decir, hay que hacer una cuantificación de todo el volumen de entrenamiento que se está haciendo en cada una de las zonas de entrenamiento para saber que lo va a asimilar, que se va a adaptar, pero que no nos vamos a pasar, porque si no, no va a asimilar el entrenamiento y vamos a tener desadaptaciones al entrenamiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio, vamos a hablar de lo que es el ejercicio agudo y de lo que es el ejercicio crónico. No es lo mismo una sesión de entrenamiento en una persona que puede estar adaptada o no a una persona que está habituada a hacer ejercicio y estamos hablando de un contexto de ejercicio crónico, porque la tolerancia y la respuesta hormonal va a ser totalmente diferente.
Pero cuando nosotros hacemos una sesión de entrenamiento como tal, al final nosotros tenemos que adaptarnos a nivel cardiorrespiratorio, porque estamos ventilando más, porque nuestra frecuencia cardíaca es mayor, la movilización de sustrato, dependiendo de la intensidad del ejercicio, dependiendo de la duración del ejercicio y dependiendo de la flexibilidad metabólica que tenga esa persona o ese deportista, pues vamos a movilizar principalmente unos sustratos energéticos, como puede ser la glucosa o como pueden ser los lípidos. Hasta ahora, bueno, ahora está viendo como un cambio en el paradigma de la nutrición deportiva, sobre todo en el alto rendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha buscado que el deportista sea súper eficiente metabólicamente, que tenga muchísima flexibilidad metabólica. ¿Para qué? Para que pueda aguantar intensidades de entrenamiento alta y mucha duración a expensas del fuego energético, que es la grasa, que es la que más duración nos va a permitir mantener ese entrenamiento. Pero, ¿qué está pasando? Que como ha habido un cambio en el paradigma, ahora mismo la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio es mucho más alta que previamente, pese a que se intenta hacer periodización del carbohidrato, es decir, cuándo poner o cuándo no poner más o menos cantidad de carbohidrato o el índice glucémico del carbohidrato, como se está comiendo tanto hidrato de carbono, se está perdiendo esa flexibilidad metabólica. Entonces, ejercicios que se podían sostener a intensidades y duraciones mucho más altas a expensas de los lípidos, a día de hoy estamos viendo que el deportista es muy dependiente de hidratos de carbono. Esto, por ejemplo, cuando hacemos metabolismos basales en los ciclistas del equipo al principio de la temporada o durante la temporada, este año empezamos a ver este cambio porque tenían cocientes respiratorios por encima de 1, que eso hace ver que dependen del carbohidrato hasta incluso durmiendo. Es decir, no son capaces incluso de oxidar la grasa en este estado. Entonces, estamos viendo que la flexibilidad metabólica se está perdiendo mucho. Siempre se ha dicho, ¿no?, que una de las causas de fatiga o de disminución del rendimiento es la depleción o la falta del hidrato de carbono. Entonces, claro, si ahora mismo estamos acostumbrados, por ejemplo, en el contexto del ciclismo, a estar consumiendo 100, 120 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿qué es lo que pasa? Que si no son capaces de comer para etapas, por ejemplo, en hombres de 4 o 5 horas, si no son capaces de comer por las circunstancias que sea, llegan a 80, llegan a 60 por hora, pues le da la pájara y están comiendo. Antes podían hacer entrenamientos de 5 o 6 horas en el que el objetivo era no comer, intentar rodar sin comer o hacer entrenamiento en ayuna o hacer entrenamiento un poquito más deplecionado, haciendo desayunos con bajo porcentaje de carbohidratos, pues tenía mucha más flexibilidad metabólica y aguantaba mucho más en esas circunstancias. Ahora mismo está todo cambiando bastante. Entonces, en este contexto tendremos la movilización de los sustratos, dependiendo del deportista, dependiendo del contexto, dependiendo de la duración. Además, tenemos que mantener un equilibrio hídrico, cuanta más duración del ejercicio, y además tendremos que dar respuesta al estrés muscular que se produce durante el ejercicio. Entonces, bueno, empieza el ejercicio, dependerá de la intensidad y de la duración, y tenemos que movilizar toda esa respuesta endocrina para dar respuesta a todos estos aspectos que hemos comentado. Y aparte, intentar mantener la temperatura corporal, disipar ese calor para que no tengamos un problema también de adaptación a ese ejercicio, ¿no?, por un golpe de calor que también los hay. Entonces, cuando empezamos este ejercicio agudo, ¿cómo se desencadena toda la respuesta hormonal? Pues existe lo que es un modelo trifásico que se ha definido, en el que la primera fase, los primeros segundos, cuando empieza el ejercicio, lo que se produce es una liberación masiva de catecolaminas para dar respuesta a ese inicio del ejercicio, una disminución de la insulina y un aumento del glucagón. En el primer minuto, estos serían como, digamos, los primeros segundos hasta llegar al primer minuto, ¿no?, del inicio del ejercicio, pero ya justo a partir de ese minuto, además, se produce el estímulo aferente neural del músculo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, a nivel de hipotálamo, en la segunda fase se empieza a activar todo el eje, la TRH, la CTH, la hormona del crecimiento, para empezar a dar respuesta a que ese ejercicio se sostenga en el tiempo. Digamos que la tercera fase, cuando ese ejercicio se ha prolongado, depende sobre todo
para mantener la respuesta córtico-tropa, digamos que la que va a mantener sobre todo esa duración del ejercicio va a ser el cortisol, van a ser las catecolaminas, pero además se produce el estímulo del ADH, el estímulo de la testosterona periférica para mantener toda esa duración del ejercicio. Aquí podemos ver la respuesta de la citoquina a ese modelo trifásico durante el ejercicio, principalmente al inicio y durante toda la sesión de entrenamiento. La interleuquina 6 va a ser la predominante que se va a estimular. Por eso hablamos que el ejercicio físico como tal nos va a producir una inflamación, nos va a producir un estrés que luego habrá que dar respuesta o intentar mantener dentro de unos límites normales. Aquí os he puesto cómo variaría o se estimularían todas las hormonas en función del tipo de ejercicio durante el ejercicio, a modo ya de curiosidad. Entonces, bueno, una vez que hemos llegado a este punto, no podemos pasar sin explicar un poquito lo que serían los principios del entrenamiento, ¿no? Hemos hablado ya un poquito de ello, pero bueno, los principios del entrenamiento biológico son aquellos principios que llevan implícito la adaptación fisiológica del organismo al estímulo que nosotros le vayamos a dar. Y son principalmente tres: el principio de sobrecarga, el principio de progresión de la carga y el principio de supercompensación. Y esto siempre, cuando hacemos una prescripción del ejercicio o una planificación del entrenamiento, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuál es el principio de sobrecarga? Muy sencillo. Para producir una reacción de adaptación al entrenamiento, el estímulo de entrenamiento tiene que alcanzar el umbral de esfuerzo, pero no superar el nivel de tolerancia. El principio de progresión de la carga, también sencillo y lógico, pues es necesario que el aumento gradual y progresivo de la carga, tanto de sus componentes, tanto físicos como técnicos como psíquicos, para que se pueda garantizar esta adaptación al entrenamiento. Entonces, ahí podemos ver cómo sería el principio de la progresión y de la carga del entrenamiento, y cómo, conforme nosotros nos vamos adaptando a ese entrenamiento, nos vamos acercando y superando más la zona verde, la zona óptima, pero cuanto más entrenados estamos, más cerca estamos de la zona perjudicial. Entonces, claro, es muy fácil progresar, obtener las habilidades, adaptarse si todo se hace bien, pero claro, cuanto más entrenado estás, más riesgo tienes de sobreentrenarte. Porque al final hay un plató, hay una mejora exponencial, pero una vez que llegamos al plató es muy fácil, bueno, muy fácil, relativamente fácil que haya una involución en ellos. Y luego el principio de supercompensación. Hay tres tipos de supercompensaciones. La supercompensación positiva, que bueno, lo que se hace es que se propone un nuevo estímulo del entrenamiento cuando ese atleta ya está recuperado. Y este es el tipo de supercompensación positiva que se suele utilizar en el deportista que no está tan entrenado, es decir, que está poco entrenado, que está empezando y que es fácil que se adapte a ese entrenamiento. Y luego tenemos la supercompensación positiva acumulada, que esto ya es hilar un poquito más fino. Este es para la gente que ya está más adaptada a esos entrenamientos y que necesita mayores estímulos para conseguir pues, objetivos un poquito más difíciles. Entonces, en este caso, se van produciendo estímulos progresivos en la fase de recuperación, pero que esos estímulos van a ser inferiores a la carga del estímulo previo, para que cuando se produzca el descanso nosotros tengamos una supercompensación. Y luego tenemos la supercompensación negativa, que es la que nadie quiere, es cuando uno no se adapta a ello, pero al final, si veis, es muy parecida a la supercompensación positiva, pero el efecto es el contrario. Por eso digo que una vez que uno ya está muy entrenado, es más fácil no adaptarse al entrenamiento cuando se intenta progresar en este punto. ¿Y qué es lo que pasa con el ejercicio crónico? Esa persona que ya está adaptada, ¿cómo responde al ejercicio? Pues va a ser igual, entre comillas. La respuesta va a ser similar, pero va a haber atenuaciones de la respuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy adaptado y produzco un aumento de la expresión de los receptores hormonales. Además, hay un aumento de la afinidad de la hormona al receptor y hay un aumento de la señalización post-receptor. Entonces, como tal, hay un menor estrés asociado a ese entrenamiento, pero realmente ahora veremos que como tal no es así.
Y esta diapositiva a mí me parece que es muy interesante porque al final lo que está comparando son diferentes tipos de ejercicio, su respuesta hormonal y en cuanto a citoquinas inflamatorias cuando hay un entrenamiento de resistencia, un entrenamiento HIIT, alta intensidad, corta duración, todos lo conocemos, o un entrenamiento de fuerza, que digamos que son las tres modalidades ahora mismo que hay de ejercicio. Y cuando es una única sesión de entrenamiento o una persona que está adaptada a esos entrenamientos. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que el entrenamiento de resistencia es el que más estrés hormonal en cuanto a cortisol nos va a producir, incluso estando adaptado, pero con una menor respuesta inflamatoria, con un menor aumento de la interleuquina 6. Y luego, por ejemplo, el ejercicio de fuerza va a ser un ejercicio menos estresante a nivel hormonal, cortisol, pero sin embargo con una mayor respuesta inflamatoria. Y el HIIT más o menos se parecería más a un ejercicio de fuerza, que al final tiene bastante componente de eso, porque el cardio es menor, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ejercicio aeróbico está muy bien, es muy recomendable, pero no sería ni lo único a realizar. Y, por ejemplo, en el contexto en el que nosotros tengamos un paciente que esté muy estresado, por ejemplo, un síndrome de sobreentrenamiento o un síndrome REDS, lo que hay que recortar más es el ejercicio de resistencia, o como veremos ahora, por ejemplo, en el caso de un ciclista. Entonces, bueno, parece una paradoja, pero bueno, no es como tal. Y aquí podemos ver cómo es la respuesta hormonal en diferentes contextos, en deportistas que están entrenados y en deportistas que hacen una sesión de entrenamiento sin estar entrenados, ¿vale? Esto es la paradoja del cortisol con el ejercicio físico. Vamos a ver el cortisol plasmático, la aldosterona, ¿vale? También la capacidad de esa disipación del calor, de la termorregulación, del control de los fluidos, en el control del cortisol salival y en la frecuencia cardíaca. Entonces, si vemos la gráfica, el deportista que no está entrenado, que hace una sesión de entrenamiento aislada, va a producir un pico de hormonas de estrés más rápido y mayor, pero luego el sujeto entrenado va a ser capaz de aumentarlo más y mantenerlo, pero si vemos, el deportista entrenado siempre va a tener niveles basales en reposo superiores al no entrenado. Sin embargo, por ejemplo, en frecuencia cardíaca, al contrario, ¿no? Pues el que no está entrenado, la frecuencia cardíaca va a ser mucho mayor. Entonces, digamos que el deportista no entrenado va a sufrir más de forma aguda, pero se va a poder recuperar. El deportista entrenado sufre menos, pero sus niveles basales de todas las hormonas van a ser mayores, ¿vale? Y esta es la paradoja del cortisol y el ejercicio físico. Cuando nosotros comparamos sujetos normales y sujetos altamente entrenados, vemos que toda la respuesta hormonal y toda la respuesta hipofisaria va a estar exacerbada con respecto a los sujetos normales, digamos, que no están tan altamente entrenados. Entonces, un estrés elevado, un cortisol elevado como tal, sabemos que va a ser malo, ¿no? Que va a tener un efecto perjudicial, pero si está relacionado con el ejercicio crónico en unos niveles tolerable y adaptativo, va a ser positivo para ese individuo. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos los niveles de referencia. Entonces, claro, eso es un poco ensayo-error, ver de forma individual cómo funciona cada uno de ellos y adaptarse a esa situación. Entonces, esto simplemente os pongo aquí varias diapositivas para que veáis lo que realmente conlleva la sesión de entrenamiento crónica mantenida, porque al final parece que es simplemente pues, hacer ejercicio y poco más, ¿no? Entonces, nosotros hacemos ejercicio, empiezan a aparecer un montón de adaptaciones citoquinas, hormonas a funcionar. El músculo a priori parece que está contento y que le viene muy bien, pero tenemos una modulación inmune, una modulación del sistema nervioso central, una modulación del sistema nervioso tanto simpático como parasimpático como autónomo y una modulación celular. Va a haber cambios epigenéticos, va a haber adaptaciones a nivel metabólico, a nivel celular, a nivel muscular, a todos los niveles, ¿vale? Va a haber un cambio en la expresión génica. Pues
todos los ejes hormonales se van a ver influenciados. Vamos a tener unas adaptaciones, unos cambios epigenéticos, unos cambios en el fenotipo del músculo para adaptarnos a ese ejercicio. Al final, el objetivo de todo esto va a ser que la mitocondria mejore, haya más biogénesis mitocondrial, se adapte más, sea más eficiente en cuanto al uso de sustratos y, bueno, pues todos los procesos y fenómenos, ¿no?, que ocurren a nivel metabólico y a nivel muscular para que se lleve a cabo esto. Entonces, hasta ahora parecía todo relativamente fácil, pero hay otros factores a tener en cuenta. ¿Somos iguales los hombres y las mujeres? Pues obviamente no. Entonces, habría que adaptar, habría que tener otras cosas en cuenta a la hora de prescribir ese ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales son diferentes en las mujeres, las fases del ciclo van a influir en la tolerancia al ejercicio, en esas adaptaciones, en únicamente, aunque sea la percepción de esa tolerancia al ejercicio, va a ser diferente, pero es que además genéticamente somos diferentes, porque la mujer tiene un músculo más capaz que el hombre, pero menos capacidad respiratoria. Entonces, el hombre va a ser mucho más eficiente a la hora de ventilar, de utilizar ese consumo de oxígeno, porque va a requerir menos consumo de oxígeno, además, pues pulmones más grandes, ¿no? Vamos a tener una capacidad ventilatoria cardiorrespiratoria mucho mejor, pero el músculo de la mujer tolera mejor la fatiga, tiene más mitocondria, más fibra tipo 1, por lo tanto, cada uno pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. No voy a entrar mucho más en esto, pero simplemente pues a modo de curiosidad que también hay que adaptarse a esto a la hora de prescribir el ejercicio. Entonces, las desadaptaciones al ejercicio, el arma de doble filo, lo que es el overtraining, el sobreentrenamiento, ni siquiera hay una definición clara de lo que es el sobreentrenamiento. Más estrés, menos descanso. Bueno, a mí la que más me gusta es la de trastorno neuroendocrino, resultado de la fatiga acumulada durante periodos de entrenamiento excesivo con periodos de recuperación inadecuados. Realmente no me parece que sea completa del todo porque no creo que solo sea por un aumento del entrenamiento y una falta del descanso, en parte sí, pero luego habría que meter el tema nutricional, el déficit energético y todo ello, pero sí que es cierto que al final no deja de ser un trastorno neuroendocrino y eso está claro. No hace tanto tiempo que empezó a investigarse un poquito más y a definirse lo que es el síndrome RED o el síndrome del déficit energético o el sobreentrenamiento, porque ni siquiera se tiene claro cómo definir esto, pero la pregunta es cuánto es mucho, ¿no? A la hora de intentar prevenir esto. Pues nosotros sabemos que cuando hacemos esa planificación del entrenamiento, ese entrenamiento vamos a tener una sobrecarga que debe de ser funcional para que obtengamos las adaptaciones al ejercicio, pero cuando nos pasamos vamos a entrar en una fase de sobreentrenamiento no funcional, que eso puede evolucionar a síndrome de sobreentrenamiento o ya a una patología más allá que puede ser bastante grave. Entonces, bueno, hay que definir eso para poder hacer un diagnóstico precoz. A mí, por ejemplo, uno un deportista que vino, que era un deportista amateur, un ciclista, pero bueno, que al final amateur total, y me lo derivó medicina interna cuando yo estaba en Yecla y me dijo el compañero, mira a ver si tiene cosas de estas raras del deporte, porque lo empezaron a estudiar como un cuadro constitucional por la pérdida de peso, le hicieron todo lo habido y por haber porque pensaban que podía ser una patología y al final se quedó, pues bueno, en un sobreentrenamiento, en una inhibición del eje que al final requirió una estimulación porque quería tener hijos, estaba infértil, luego muchos problemas con la microbiota. Al final, el deporte de alto rendimiento también tiene una incidencia de problemas a nivel de microbiota, de permeabilidad, de disbiosis bastante alto, también por la dieta y por el estrés que se lleva. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo test de microbiota para intentar correlacionar con otros aspectos en los deportistas y bueno, lo que puede parecer una patología normal, al final puede ser simplemente eso, exceso de entrenamiento, falta de descanso, estrés en la casa, presión porque no se queda embarazado y todos estos factores. Así es como nosotros se lo explicamos a los deportistas, el tema de la balanza, cómo está la balanza en cuanto a la intensidad del entrenamiento, el estrés, la ingesta, si están descansando bien, saber cuáles son los síntomas para que
en cuanto se den cuenta de que algo no va bien, nos lo digan. Principalmente lo más típico es que pierdan el sueño y que no tengan líbido, luego viene todo lo demás. Eh, Al final tenemos otras cosas más objetivas como los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eh, problemas en cuanto al peso, al mantenimiento del peso o la pérdida de peso, y luego las analíticas que al final, pues cada 2 o 3 meses están haciéndose una analítica, pues también lo puedes ver fácilmente. Entonces, bueno, hay que diferenciar los diferentes estadios de esta enfermedad o de esta patología o de esta situación, como queramos llamarla. Existen diferentes formas, ya sean las formas simpáticas o parasimpáticas, dependiendo del tipo de estrés que tenga o la adaptación que tenga. Incluso aquí el MIBI se utiliza, yo no lo he hecho nunca. Pero ¿cuál es el problema? Que la prevalencia es alta. Se dice que es del torno al 10%, pero que hasta el 60% de los deportistas lo va a tener en algún momento de su vida. Y yo aquí incluiría todo tipo de deportistas, alto rendimiento, deportista amateur. Y la realidad es que es muy frecuente. Entonces hay que pensar en ello porque muy probablemente en la consulta algún caso podáis ver. Se lo decía Antonio esta semana en la privada, de 7 pacientes que he tenido, 5 eran cosas así. Una disminución de una testosterona tontorrona en un deportista de lucha porque está opositando y entonces ya la oposición ha salido mal, entrenando 2 o 3 horas al día, compitiendo los fines de semana. Pues todas esas cosas al final es que son bastante frecuentes. Entonces hay que tener un diagnóstico de sospecha. ¿Y qué es el síndrome de Rett? El déficit energético, cuando eso ya se convierte en una patología, ¿no? Cuando ese sobreentrenamiento ya es totalmente inadaptativo, ¿no? Y entonces tenemos que actuar de otra manera. Lo primero es sospecharlo. Eh, Hasta ahora solo se pensaba en las mujeres. ¿Por qué? Por la amenorrea relacionada con el ejercicio y por los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy día yo podría decir que estamos en una prevalencia igual entre sexos, entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que siempre se piensa más en la mujer. Entonces hay cuestionarios específicos en los que se trata el tema gastrointestinal, el tema, perdón, de las lesiones o fracturas de estrés y el tema de la clínica digestiva. Son esos 3 aspectos a tenerlo en cuenta en el cuestionario, y si el porcentaje es mayor o igual de 8, ya hay una alta sospecha de que pueda haber un síndrome Rett. Hay que intentar confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Estratificando el riesgo de que lo tenga. Aquí, ¿qué es lo que nos da más puntos a todo esto? Aparte del tema, por ejemplo, hormonal, eh, las osteopenias, las osteoporosis. En un ciclista es relativamente normal que tengan una osteoporosis, porque al final, no digo que esté bien, porque es un problema, ¿no? Pero al final tienen tan bajo peso normalmente desde edades tan precoces que no llegan a hacer ese pico de masa ósea normal para edad y sexo. Entonces no es una cosa que sea extraña. Y luego, bueno, pues en función de los criterios de los indicadores, no de los criterios que cumpla, se estratifica el riesgo de posibilidad de síndrome Rett. Por ejemplo, yo que me encargo más de las chicas en el equipo, yo tengo a todas clasificadas en función del riesgo. Y en función del riesgo que tengan, hago un seguimiento en cuanto a la analítica, en cuanto a impedancias, diferentes patrones hormonales, densitometría, pues un poco establecer, obviamente el control menstrual y todo esto, ¿no? Pero establecer un poco el riesgo para hacer un seguimiento y que no terminen en un síndrome Rett, porque al final el tratamiento, ahora lo veremos, es parar. Y claro, esta gente vale mucho dinero porque su trabajo depende de lo que rinda. Entonces, no es un paciente normal de la consulta, aunque también digo que a mí me ha resultado más difícil trabajar con personas de la consulta normal, no de alto rendimiento, que con el deportista de alto rendimiento, porque al final su trabajo también depende de ello y tiene que rendir. Entonces es más difícil decirle a ese deportista amateur que tiene que parar cuando el ejercicio es la forma que tiene de evadirse de sus circunstancias. Entonces, bueno, voy a contar un poco el caso clínico. Es un ciclista profesional del equipo, ¿no? Cuando tenía 23 años,
Eh, y me presentaron lo que era el evolutivo. Yo aquí todavía no trabajaba con ellos, me presentaron el evolutivo de las analíticas y, bueno, el problema que tenía era que veían esa testosterona 0,7, que tampoco le habían dado mucha importancia, pero bueno, les había llamado la atención. Y claro, a priori, claro, esa es la pregunta. La pregunta es que si pensamos en el ciclismo de alto rendimiento siendo médicos deportivos de este contexto, lo primero que piensan es en el dopaje, pero no es el caso. Sí que es verdad que esta analítica a priori no dice mucho más porque solo tiene una testosterona total, pero bueno, el contexto del deportista era pues eso, más astenia, no recuperaba, el rendimiento menor, no toleraba los entrenamientos. Y yo, que suelo pensar bien, pues dicho, vamos a pedir un poco todas las analíticas. Pues lo he puesto así de aquella manera. Obviamente tenía una FSH-LH suprimida, T4 normales, bajas, normal y GF1, la sulfato de hidro un poquito suprimida. Normalmente en el seguimiento de estos deportistas se intenta hacer el seguimiento de la sulfato de hidro porque muchas veces también ahí pues te da esa información. Entonces yo le pedí cortisoles en orina, que estaban un poco altos, pero nada del otro mundo, y sí que le pedí un NUGEN, el primero de 10,1, yo ya ahí pues me dio toda la... toda la taquicardia de decir, madre mía, que tenemos un problema. Lo repetí 5,2, dije, tenemos un problema. Le pedí la resonancia y se ve ahí esa lesión posiblemente compatible con un adenoma, una ACTH normal, sin más, entre 7 y 63, pero este era el contexto. Y entonces ahí me dijeron, ¿qué hacemos con este chico? Digo, hombre, lo primero, pararlo, que descanse. Porque al final los cortisoles basales tampoco eran nada del otro mundo, ahí los veis, pues bueno, 18, 23 y demás, una cosa normal para ellos, ¿no? Eh, pero bueno, teníamos esas frenaciones que no eran normales. Entonces, antes de dar un paso más allá o de preocuparme un poco más, dije, venga, mente fría, que descanse, que recupere, y le hice un Lidl. El Lidl era de 1,4. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? La que hemos visto, sus respuestas hormonales son totalmente diferentes. Ellos manejan cortisoles normalmente más altos, los test de frenación normales no son suficientes para ellos, pero claro, esto no está escrito en ningún sitio. Pero bueno, tú le haces un líder, una frenación un poco más potente, y ahí frenaba completamente normal. Descansando, durmiendo, comiendo y con el psicólogo, se recuperó, hizo una temporada muy buena, estuvo parado pues, prácticamente cosas así de 3 meses. Esto fue antes de verano y en septiembre ya estaba rindiendo bien. El año pasado tuvo una temporada muy buena y este año en diciembre ya ha hecho una pequeña inhibición otra vez de la testosterona. Pues igual, levantar un poco el pie, que recupere, que descanse. Entonces, claro, cuando ya han llegado a este punto, luego mantener la balanza es complicado y hay que estar mucho más pendiente, pues analíticas mensuales o cada 2 meses y mucho control de la carga de entrenamiento. Al final es la conclusión. Entonces, ¿cuáles son los secretos del rendimiento? Pues el primero de ellos es más no siempre es mejor. Entonces hay que adaptar eso bien. Y el segundo, hay que comer suficiente. ¿Estás comiendo suficiente para tu rendimiento? La principal pregunta que se hace en todos los artículos, todos los posicionamientos acerca del síndrome RED. Hay un artículo que salió hace poquito también que habla de la hipótesis de la T3 en el contexto del déficit energético. Bueno, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Como diferentes situaciones como la dieta baja en carbohidratos, el síndrome de Rett, el entrenamiento excesivo a nivel hormonal, pues van a hacer que ese aumento del cortisol pues produzca eso, una serie de alteraciones en la leptina, en la insulina, en la T3, que puede producir ese círculo vicioso que haga que se perpetúe el cuadro. Y no podía terminar sin hablar de nutrición deportiva porque es como yo empecé realmente. He terminado ahí un poco con endocrinología deportiva, pero al final yo empecé formándome y trabajando con nutrición deportiva. Y estos son un poco las recomendaciones que hasta ahora se han hecho en cuanto al aporte de carbohidratos durante el ejercicio y de cara al momento competitivo. Pero como os he dicho, esto se ha quedado obsoleto, pero no hay nada publicado en cuanto a la nueva situación. Aquí te decía que en ejercicios de ultrarresistencia
de más de 3 horas, había que intentar comer 90 gramos por hora, pero es que ahora estamos en 120, incluso hay quien dice más. Entonces, bueno, no he querido entrar mucho en esto con el tema de la periodización de los carbohidratos, pero sí que es cierto que hay que replantearse esto desde el punto de vista de salud. Nosotros queremos intentar hacer algún estudio porque al final 120 gramos de hidratos de carbono a base de glucosa y fructosa pura en cuanto a esteatosis, intolerancia a los hidratos de carbono, porque ya estamos viendo muchos exciclistas con intolerancia a los hidratos de carbono, hígados grasos. Entonces, claro, es complicado, pero sí que es cierto que al final, si es el alto rendimiento y lo necesitan para competir y están ganando 4, 5, 6 millones de euros al año, pues bueno, cada uno al final no deja de ser un trabajo. Pero bueno, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y eso era todo. And you wanna write it down. Would it kill you just to live?